Bueno, yo quiero empezar ¿se oye bien? Sí. Yo quiero empezar agradeciendo la amable invitación que se me ha hecho para participar en tan noble foro, en el que hay una reunión de personas importantes e inteligentes y que sin duda saben mucho de precedentes. Yo no voy a hablar hoy de Constitución, sino de una idea que he oído que creo que es lo más urgente, lo más necesario, más allá de las urgencias que tiene cada uno, y naturalmente muchos de los que están allí, la cuestión del precedente constitucional es la clave de sus intereses. Pero yo quiero hablar del precedente, pero no del mundo anglosajón, quiero hablar del precedente y de las normas de origen judicial en nuestros sistemas jurídicos, porque estoy convencido en los sistemas jurídicos que venimos de la tradición del civil law que el tema de las normas de origen judicial es el tema de nuestro tiempo. Es lo que nos ha tocado, de alguna manera, construir de manera real. El punto de partida es este. Todos los sistemas jurídicos, todos, del civil law, todos cuentan con alguna forma de mecanismos, con algunos mecanismos de conservación y unificación de los criterios de decisión judicial. Por conservación se entiende simplemente, no hace falta entender mucho más, una continuidad que hace que cada decisión no empieza de cero. Los tribunales tienen tradición, no empieza de cero, y tienen mecanismos para que eso funcione. Y también para la unificación, es decir, para resolver evitar que casos iguales se resuelvan de manera diferente. Todos los sistemas jurídicos, de una u otra manera, tienen implementados esos mecanismos. Y esos mecanismos desembocan, nos guste o no, en las normas de origen judicial. En normas de origen judicial. Y ese es el dato que a mí, del cual me interesa partir. Que haya normas de origen judicial, en realidad, y que haya mecanismos que permiten unificar y que permiten conservar las decisiones, tiene que ser valorado positivamente por todos aquellos que pensamos que el derecho genera genuinos deberes. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que, por una razón bastante sencilla, porque todos los que pensamos que el derecho genera deberes, pensamos que es valioso que haya una alta coherencia entre normas jurídicas generales, entre leyes, y decisiones jurisdiccionales. Es decir, que las expectativas que los ciudadanos tienen dadas por las leyes se vean realizadas relativamente en gran medida en las decisiones judiciales. Pero fíjense una cosa, es imposible que eso ocurra si no existen mecanismos de conservación de las decisiones y mecanismos de unificación de las decisiones judiciales. Es creer en la magia, creer que se puede producir esa alta eficacia del sistema jurídico si no se produce por en medio esa unificación y esa conservación de las decisiones judiciales. Por tanto, en el fondo, tiene que ser valorado positivamente para cualquiera que crea que el sistema jurídico genera genuinos deberes y que es bueno que haya una alta coherencia entre las decisiones judiciales que se toman y las expectativas normativas generadas por las leyes, por decirlo de alguna manera. Si ustedes se fijan que haya normas de origen judicial, es condición necesaria para que todos los principios vinculados al Estado de Derecho, el principio de legalidad e igualdad ante la ley, si no hay conservación y unificación, son una pura ficción, el principio de seguridad jurídica y el de autonomía de las personas, si no hay unificación y conservación, se convierte en una retórica vacía, etc. Casi todos los principios vinculados al Estado de Derecho se ven relativamente, abocan a la idea de normas de origen judicial. ¿Qué es lo que me interesa proponer aquí y de alguna manera cambiar la forma de tratar esta cuestión? La pregunta que debemos hacernos es, si las cosas son así, tal como yo las he formulado, y en principio uno diría, sí, hay mecanismos de unificación y conservación,
y cualquiera que crea que tiene que haber una alta eficacia del sistema jurídico necesariamente tiene que creer que tiene que haber mecanismos de unificación y, por tanto, normas de origen judicial. Si eso es así, la pregunta difícil, no difícil, la pregunta que creo que debemos hacernos como juristas es por qué en la tradición del civil law hemos tenido tantas dificultades para reconocer algo y aceptar algo que en el fondo, cuando uno se pone a dar vueltas, tiene algo de bastante trivial. ¿De dónde provienen las dificultades? ¿Por qué nos ha costado tanto dar cuenta de la jurisprudencia como fuente del derecho o del precedente como fuente del derecho? Yo creo que hemos topado básicamente con dos tipos de dificultades. Unas ideológicas y otras teóricas. Las dificultades ideológicas para aceptar y explicar las normas de origen judicial y, por tanto, incorporarlas con total naturalidad, tiene que ver con lo siguiente. Siempre que alguien habla de normas de origen judicial, se nos ha colado durante largo tiempo la discusión sobre el nivel de, de sumisión que el juez aplicador del derecho tiene que mostrar a la ley, a la letra de la ley. Es decir, siempre que aparece la discusión sobre las normas de origen judicial, se nos cuela otra discusión que es qué modelo de juez queremos. ¿Queremos un juez más activo o un juez más literalista? Fíjense una cosa que a mí me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, y esa es una discusión que siempre que aparecen las normas de origen judicial se nos cuela. Como que alguien, si es partidario de que haya normas de origen judicial, se convierte directamente en judicialista. ¿Qué es lo que me interesa llamar la atención? Que ese es una cuestión que se nos cuela, que es una discusión muy importante, pero que en realidad es independiente de cómo se produce la incorporación de normas de origen judicial y por qué es algo que no puede no haber en un sistema jurídico desarrollado que acepta todos los principios que habíamos hablado. Y naturalmente, las dificultades ideológicas están en que se nos cuela el modelo de juez que queremos. La que me interesa poner de manifiesto esa es una dificultad ideológica porque con independencia del modelo de juez que seamos partidarios, nos vemos abocados a justificar las normas de origen judicial. Porque da igual si uno es más literalista o más activista. Por más literalista que sea, los criterios de corrección y los criterios de aplicación tendrán que quedar establecidos en precedentes. Por tanto, es una discusión totalmente independiente y, sin embargo, es una discusión muy importante, pero se nos cuela y nos impide discutir el problema de las normas de origen judicial. Parece que tuviéramos que estar abocados a discutir si legalismo o judicialismo, cuando, en mi opinión, es una discusión que no tiene nada que ver. ¿De dónde proviene eso? De un uso ideológico de la división de poderes. Un uso ideológico, no teórico, de la división de poderes que consiste en creer que, tiene larga tradición, creer que crear normas es una mera cuestión de voluntad y aplicar normas es una cuestión de mera racionalidad y técnica. Ese contraste lleva a una concepción equivocada de la división de poderes en acciones de creación y aplicación como que fueran dos operaciones completamente diferentes. Pero eso, repito, es un uso ideológico, no teórico bien construido de la división de poderes, de donde no se sigue que sea lo mismo legislar que dictar normas de origen judicial. Son dos cosas completamente distintas, pero esa forma de entender ha sido muy equivocada. La otra gran dificultad son, y el doctor Ali antes, magistrado Ali antes hablaba de la cuestión, son de naturaleza teórica y yo creo que tienen que ver con la concepción estrictamente sistemática de las fuentes del derecho y de las normas de la concepción del derecho estrictamente sistemática. ¿Por qué? Porque de alguna manera
con las normas de origen judicial se ha seguido como dos modelos. Si se sigue el modelo del precedente, entonces el género al que pertenece son las llamadas fuentes acto, aquellas normas creadas deliberadamente que tienen su origen en una decisión. Por tanto, el modelo es el de la fuente acto, la legislación. Si es la jurisprudencia la forma de incorporar normas, es decir, que es la reiteración de conductas y de conductas judiciales, entonces es como que fuera, el modelo es la fuente hecho. Y entonces fuera algo parecido a una costumbre judicial. Y entonces nos movemos como que o lo tenemos que explicar de una forma o lo tenemos que explicar de la otra. Y yo creo que ninguna de las dos es satisfactoria. Las normas de origen judicial se explican esencialmente como una extensión de los deberes de justificación, es decir, de los componentes justificativos dentro de las decisiones judiciales. Y por tanto, no se pueden ver como fuentes acto, donde el origen de la fuente está en la decisión estrictamente normativa, y donde las fuentes hecho, donde es la reiteración de una conducta que tiene consecuencias. Por tanto, creo que en lo que hay que poner el acento para entender la noción de normas de origen judicial y el precedente, como veremos más adelante, es esencialmente en la idea de justificación de las decisiones judiciales. Creo que allí está el meollo del asunto. Y una vez hecho ese planteamiento, que creo que es esencial, hacer una revisión crítica de si es tan obvio que necesitamos contar con normas de origen judicial, ¿de dónde provienen tantas dificultades? ¿Por qué nos cuesta tanto admitir? ¿Por qué no tenemos esquemas teóricos e ideológicos que nos permitan incorporar esa necesidad? Naturalmente, yo lo voy a dejar así simplemente. El proceso de constitucionalización que han sufrido nuestros ordenamientos jurídicos, que ha acontecido en nuestros ordenamientos jurídicos, sin la noción de normas de origen judicial, sería imposible explicarlo. Sin la noción de precedente constitucional, en algún sentido, es imposible explicar el proceso de constitucionalización. Luego, ¿qué es lo que me interesa mostrar? Que eso es una necesidad urgente que tenemos en nuestro tiempo de construir adecuadamente, no solo en términos constitucionales, sino en términos de ordenamientos jurídicos, la noción de normas de origen judicial. Yo voy a continuación, o sea, a mí me han dicho, el título es el precedente en pocas palabras quiere decir en poco tiempo. Voy a hablar del concepto de precedente y a partir de ahí voy a intentar dar algunas notas que me parece que pueden dar unas pinceladas generales, una visión general de por dónde creo yo que tienen que ir los planteamientos. Y naturalmente algunas de las cosas que aquí se van a decir son susceptibles de ser trasladadas al ámbito constitucional con todas las peculiaridades que eso supone. Admítame por el momento esta definición de precedente. Precedente es una regla jurídica justificada en la fundamentación de una sentencia judicial que resuelve un problema jurídico que en alguna medida innova el derecho preexistente a la decisión y que en consecuencia puede constituir una autoridad para decisiones judiciales futuras. Voy a tratar son 4 propiedades las que he dado. Es una regla jurídica contenida en una decisión judicial, resuelve un problema jurídico, innova el derecho preexistente a la decisión y constituye una autoridad para decisiones futuras. Puede constituir una autoridad para decisiones futuras. Voy a tratar de ir perfilando cada uno de estas notas y a partir de ahí hacer algunos comentarios en relación con eso. La primera nota es una regla jurídica contenida en una decisión judicial. Tomemos una sentencia. Fíjense que cuando hablamos de decisión judicial, las sentencias, podemos referirnos a 3 cosas. A 3 cosas. La primera es la sentencia como acto jurídico. Es un acto, ¿se entiende? Entonces es una decisión.
Es una decisión judicial. Entonces, podemos hablar de decisión judicial en el sentido de sentencia. Cuando hablamos de normas de origen judicial y se llevan al modelo de las fuentes acto, entonces estamos diciendo las sentencias, hay sentencias que generan actos jurídicos que generan el resultado de haber dictado una norma. Por tanto, la sentencia. Decisión judicial también puede ser el fallo de la sentencia. Y decisión judicial puede ser también la regla que resuelve, la regla que el juez aplica para resolver el caso. Lo que los anglos llaman el holding. ¿Qué es lo que me interesa mostrar ahora? Si ustedes se fijan, la sentencia tiene forma. El fallo tiene forma. Pero la regla que el juez aplica, a veces la tiene y a veces no la tiene. En algunos sistemas, por ejemplo, en términos constitucionales, las tesis de jurisprudencia en México, las súmulas en Brasil, la enumeración de los fundamentos que constituyen sentencia, que constituyen precedentes en Perú, en Colombia también. En algunos hay un proceso de ir dando forma, pero la idea en principio es el precedente, la regla que el juez aplica. Si uno lee sentencias y lee jurisprudencia, se dará cuenta que en eso los hábitos de formularlo, aunque no se le dé forma, de dejar clara cuál es la regla que se aplica, no es en absoluto clara. Pero lo que me interesa es que nos demos cuenta de que, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de precedentes, y ese es un auténtico boom ahora en todo el mundo latinoamericano, hablar de precedentes y normas de origen judicial, yo creo que hay algo que tiene que ver con una cierta operación de distracción, y es que vamos mucho a las peculiaridades de cada sistema, a las particularidades de cada sistema, cuando en realidad lo que tenemos que conseguir es ver la racionalidad que está detrás de las normas de origen judicial. Miren, les voy a decir, nosotros somos capaces de discutir sobre el papel de la ley en el ordenamiento jurídico sin enredarnos en discusiones sobre las peculiaridades idiosincrásicas que en cada país tiene el procedimiento legislativo. Somos capaces de ver el papel de la ley en el ordenamiento jurídico, en todos nuestros ordenamientos jurídicos, sin que nos enrede y nos distraiga demasiado, si ese sistema jurídico es bicameral, es unicameral, si las leyes, es decir, somos capaces de hacer abstracción de ciertos componentes idiosincrásicos para ser capaces de dar cuenta de qué, de la racionalidad que está detrás de la idea de imperio de la ley y del principio de legalidad. Por tanto, ¿qué quiero decir con eso? Fíjense que cuando hablamos de precedentes, procuro prescindir de casi cada uno de los detalles que pueden ir apareciendo. Pero la idea es esta. El precedente es la regla que el juez usa para resolver el caso. La regla general que usa para resolver el caso. Formularla puede ser más o menos complejo, es una cuestión de interpretación, porque muchas veces no está formulada y muchas veces también, hay que decirlo, las sentencias no son un modelo orientado a sentar precedentes, no lo son. Y entonces eso habrá que decirlo y en algún momento habrá que ser capaz de darse cuenta de que uno de los componentes de responsabilidad importante a la hora de dictar sentencias es dejar relativamente claro cuáles son las reglas que en esa sentencia. Primera nota, por tanto, es una regla jurídica contenida en una decisión. Una regla jurídica general. Segunda nota, y esta me parece que es muy importante. Resuelve un problema jurídico. Para que una norma sea un precedente, para que una sentencia constituya un precedente, tiene que haber un problema.
no un conflicto. Ya sabemos que todas las sentencias operan en un medio conflictivo en la que hay un conflicto entre partes que pretenden obtener resultados diferentes en relación con el conflicto y en la aplicación del mismo ordenamiento. No. La idea de precedentes opera en la idea de hay un problema. El sistema jurídico, el conjunto de reglas que preexisten a la decisión que tiene que tomar el juez, no resuelve correctamente el problema. Si ustedes se fijan, la idea de precedente lleva inevitablemente a la noción de caso difícil. No todo conflicto jurídico que llega a la jurisdicción presenta un problema jurídico, presenta un conflicto, una controversia. Pero si con las reglas que preexisten al caso se resuelve el caso, ese no puede ser llamado a ser un precedente. ¿Se entiende? La idea de precedente es la idea de una sentencia que resuelve un caso difícil, algo que no está en algún sentido resuelto por el sistema que el juez tiene el deber de aplicar. Si ustedes me permiten, en términos generales podríamos decir, para que haya un caso difícil tiene que haber una laguna en algún sentido de la expresión. Ya sabemos que la teoría de las lagunas es muy larga, no la voy a explicar, pero tiene que faltar algo para resolver correctamente. Si se resuelve con las reglas que preexisten a la decisión, entonces esa sentencia, esa decisión judicial será una de tantas, pero no está llamada a ser precedente. Por tanto, quede claro, hay una conexión fuerte entre la noción de precedente y la noción de caso difícil. Y un caso es difícil en términos jurídicos cuando el conjunto de reglas que uno tiene el deber de aplicar, que el juez tiene el deber de aplicar, no resuelven el caso. No resuelven quiere decir, dan más de una respuesta correcta, no se refieren estrictamente al caso, no introducen una distinción que es relevante en términos valorativos. Ahora no voy a hacer una taxonomía de casos difíciles, pero eso me parece que es esencial, que hay una conexión fuerte entre la idea de caso difícil, problema jurídico y precedente. Porque si no, no se entiende cuál es la función del precedente. Porque parece que el precedente compitiera, y no lo es. Tiene que haber un problema en la aplicación. Y esa idea me parece que tiene que quedar bien asentada. Sin caso difícil, no hay precedente posible. La siguiente nota. El precedente innova el derecho que preexiste a la decisión. ¿Por qué lo innova? Porque no lo resolvía. Porque el derecho, el conjunto de reglas que preexisten a la decisión, no resolvía el problema que se trataba. Y por eso es un problema, porque si está resuelto, no es un problema jurídico. No es algo que lleve a innovar. ¿Se entiende? Por tanto, como que hay un problema, el precedente es una decisión que en algún sentido innova el derecho que preexiste a esa decisión. Puede ser que interprete, concrete, precisa, determina, aclara, lo que ustedes... el catálogo es amplio. Pero de alguna manera el sistema jurídico tiene que cambiar. Si no cambia, no es un precedente. ¿Se entiende? La idea de precedente es esa. Aparece algo que no estaba. Y no estaba, pero en su lugar había un problema. Y ahora viene el asunto que a mí me parece que es más importante y que tiene que ver con lo que acabamos de decir. Si uno se pregunta, esa innovación del derecho, ¿tiene algo que ver con la legislación? ¿Con la creación legislativa del derecho?
Naturalmente caben abusos y caben usos ilegítimos, eso es otro problema. Pero visto así, la regla que dicta el juez para resolver un problema, esa regla, esa innovación que hace del ordenamiento jurídico, está estrechamente conectado con tres exigencias que normalmente formulamos en relación con la justificación de las decisiones judiciales. La primera exigencia: sin regla, sin una regla, no es posible justificar la decisión judicial. Silogismo judicial, la premisa mayor es una regla. ¿Se entiende? Si no hay regla, no es posible justificar. Y si no hay una regla aplicable, entonces habrá que formularla. ¿Se entiende? Pero quede claro, no es posible justificar sin regla aplicable. Fíjense en una cosa que es muy importante. Cuando hablamos de ponderación, que los jueces ponderan principios, la ponderación desemboca siempre en la formulación de una regla. ¿Se entiende? Se ponderan principios y esos principios, a la luz de si se da la propiedad A, la propiedad B y la propiedad C, es decir, el caso de la regla, la respuesta es esta. ¿Se entiende? Es decir, siempre desemboca en una regla. Una ponderación, si no desemboca en una regla, no justifica la decisión que se toma. Por tanto, el dictado de la regla es fundamental para decir que se ha justificado la decisión. A mí me irrita muchas veces cuando uno ve que hay sentencias que realmente innovan y justifican en el sentido de establecen mucha argumentación externa, podríamos decir, pero la regla que aplican está en la más absoluta nebulosa. Eso es un defecto de la sentencia. ¿De acuerdo? Ese me parece que es un dato que hay que tener en cuenta. Sin regla no hay justificación posible. Segunda, la finalidad del dictado de esa regla no es modificar el sistema jurídico, no es cambiar el sistema jurídico, es tratar de hacer eficaz, efectivo, el sistema jurídico que uno tiene el deber de aplicar. Y entonces, el juez tiene el deber de aplicar el ordenamiento jurídico, pero las reglas de ese ordenamiento jurídico no se lo resuelven. En consecuencia, no es como legislar, no cumple una función de modificar el derecho, sino que cumple la función de hacer efectivo el ordenamiento que tiene el deber de aplicar al caso concreto que le presentaba un problema. Por tanto, la noción de problema es esencial para poder hablar de precedente. Si no, no tiene sentido. Si estaba resuelto, no tiene sentido hablar de precedente. Por tanto, la finalidad del dictado de esa norma no es cambiar el ordenamiento jurídico, sino, de alguna manera, es hacer efectivo el sistema jurídico que el juez tiene el deber de hacer. La tercera cuestión vinculada a la justificación y que me parece que es muy importante. Siempre se dice, justificar implica universalizar. Universalizar quiere decir comprometerse con el criterio que se ha usado. No es usar ciertas palabras o ciertas fórmulas que aparezcan que son razones generales, ¿no? Universalizar quiere decir comprometerse a usar la misma regla en casos futuros. Eso es universalizar. Siempre que decimos que la justificación presupone la universalización, no es el usar ciertas palabras. Usando ciertas palabras de para todo X que se formulasen en términos lógicos para todo X tal que X reúne las propiedades A, B y C, se puede ser totalmente arbitrario. No es una cuestión de palabras, es una cuestión de compromiso. Si uno no se compromete con el criterio que ha usado, no ha universalizado. Por tanto, esa es una razón muy importante para sostener que las reglas que el precedente constituye una regla.
Por tanto, si entendemos esas tres características, ya acabo. Si entendemos esas tres características, entenderemos por qué aplicar el precedente, distinguir el nuevo caso y cancelar el precedente son las tres únicas alternativas racionales que el juez tiene. Naturalmente, una línea jurisprudencial, si ustedes se fijan, presupone la idea de una primera sentencia, un primer precedente, un conjunto de decisiones que reiteran ese precedente, que usan eso, y un conjunto de distinguishing, de separarse del criterio de excepciones al criterio. Y finalmente, la última, ya que antes salió la cuestión de si, si era más o menos vinculante o no. Yo lo voy a dejar de esta manera. Constituye una autoridad para decisiones jurisdiccionales futuras. ¿Por qué? Porque, y fíjense, eso implica el nivel mínimo de constituir una autoridad para decisiones jurisdiccionales futuras. El nivel mínimo significa que quien altere el precedente va a tener que va a tener que correr con la carga de la argumentación y de la justificación. Quien distingue. ¿Por qué? Porque es una regla. ¿Y por qué es una regla del sistema? Por eso, quien quiera exceptuar o quien quiera cancelar, como decía antes el presidente Ali, quien quiera cancelar va a tener que correr con la carga de la argumentación. Bueno, esas son las propiedades. Voy acabando. La tesis es esta. En el fondo, la idea de normas de origen judicial es una idea que cuando uno la piensa y la piensa en términos desprejuiciados es bastante trivial y bastante obvia. Lo que hay que ser capaces de revisar es de dónde provienen nuestras dificultades y darse cuenta de que no está tanto vinculado a poderes normativos de creación de, como que fuera en competencia con la legislación, cuanto a exigencias de justificación. Si consideramos que están los jueces obligados a justificar las decisiones, entonces quedan comprometidos con los criterios que utilizan. Y eso hace, inevitablemente, que aparezcan y que operen las normas de origen judicial y los precedentes. Naturalmente, los problemas para hacer eso se incrementan y hay muchísimos. Pero también es una última punta, ¿eh? Y con eso acabo, porque no quiero extenderme más allá de la cuenta. Ahora estoy metido en cosas de inteligencia artificial y decisiones judiciales. El futuro de la inteligencia artificial pasa por el uso de las normas de origen judicial. Lo dejo ahí simplemente como una idea que quede para la reflexión. Muchas gracias.